Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Ibarra y voy a dar inicio a Economía y Sociedad, un libro hecho por Max Weber y fue postulado en 1922. Este libro tenía en su subtema que era sociología comprensiva. Lo que significa la sociología comprensiva, por tanto, es que era una forma de explicación al sentido de la acción social. Entonces, lo que buscaba era comprender por, por medio de la metodología los procesos que eran causales o de tipos ideales, es decir, las regularidades que imperaban en un entorno y determinaban los comportamientos sociales de las personas y de los movimientos que tergiversaban la acción social. Empezando esto, el primer capítulo de Max Weber se llamaba Teoría de las categorías sociológicas. Entonces, él trataba con este capítulo conectar muchos conceptos sociológicos desiguales que muchos autores a lo largo de la sociología intentaban definir ciertas conceptualizaciones y significados que tenían algunos escritos para que para Max Weber eran importantes definirlos, ya que si eran carentes de límites y eran inciertos, se terminaba por hacer pequeñas abstracciones que tenían espectros que no lograban visibilizar bien las investigaciones que él quería desenvolver a partir de lo que él quería demostrar. Empezó este capítulo estableciendo principales categorías relativas en los campos de la investigación sociológica, como las relaciones económicas, las relaciones de poder, las relaciones de clase. Empezando por las relaciones económicas, él decía que todas las personas, al estar inmersos en la sociedad, estamos implícitamente relacionados a la economía, ya que interfiere en los aspectos más habituales de nuestra vida, más convencionales y más regulares. Entonces, al ser algo que por tanto, era muy anclado a la forma en la que nosotros vivimos, la economía era un eje central de cómo nosotros actuábamos dentro de la sociedad. Es por esto mismo que muchas de las ideas de Max Weber, al intentar definir las relaciones económicas en el comportamiento y la acción social, pues buscaba comprender cómo había la posibilidad de que independientemente pudiéramos analizar, examinar y explorar las dimensiones de los comportamientos humanos a través de las relaciones económicas y cómo la economía estaba tergiversada en una masificación muy grande de interacciones. Eh, el segundo apartado de la categoría se tenía por título Relaciones de poder. Max Weber en este apartado intentaba definir qué realmente tenía el poder como condimento para ejecutar su acción. En esta manera, él decía que el poder era una gestión que condicionaba a las personas a tener una conducta e interacción muy específicas. Tanto así que a veces daba ejemplos de cómo eh, las relaciones de clase eran relaciones de poder y influían en la relación que tenían las personas las unas con las otras en la acción social y en el sentido que ellos le atribuían a las formas de vivir que poseían. Entonces, el término de poder lo desarrolló como y a partir de las sociedades, ya que era un panorama más amplio que él quería abordar y como a nivel mucho más grande era un concepto que arraigaba muchas cosas, capacidades, habilidades, condiciones, posiciones e imposiciones que estaban implícitamente ah, su- subjetivas en los seres humanos.
Si nos vamos a algo más técnico, las relaciones de poder, según Max Weber, funcionaban a través de relaciones asimétricas, como en el caso de una igualdad entre las personas. Entonces, el predominio de una posición superior ante otra era algo que Max Weber resaltaba debido a que poseían el control de la otra persona o simplemente de los procesos que vivían las otras personas en sociedad. El objetivo de una relación de poder, por tanto, era que la sociedad dominada bajo las ideologías, bajo las condiciones y los criterios del dominador era que terminaban siendo adiestrados y limitados, regulados en los comportamientos que ellos podían tener en un sistema de organización o en un organismo social. Entonces, pues era algo coercivo que quería tener el control de la información, de la economía, de los medios políticos, entre otras cosas, que tomaban el control de grandes ponencias sociales y masificativas. El tercer apartado eran las relaciones de clase. Max Weber decía que las relaciones de clase eran las más importantes debido a que había una jerarquía, una estratificación y que cada persona tenía una posición en una tabla económica, una tabla política, una tabla de poder, de posición y en una tabla que a ti te daba un valor como un ser humano en una sociedad. Él decía que si lo veíamos desde un lado mucho más grande, las relaciones de clase estaban definidas en gran medida por las cosas que él creía que eran los hábitos, los pensamientos que imperaban con mucha más regularidad en una clase que en otra. Entonces, había distinciones entre clases. Cada clase tenía particularidades y peculiaridades que las hacían legítimas y que él tomaba referencia de cómo cada clase desarrollaba acciones y acciones sociales muy distintas en un gran panorama del orden formativo de las sociedades. Entonces, esto fue el primer apartado de Economía y Sociedad, que hizo, por tanto, una breve introducción a los próximos capítulos que se venían, que daban un apoyo a las ideas que tendrían que desarrollar después. Entonces, en este orden, trató de que muchas cosas diversas las fuera reduciendo a una propia visión que él quería construir y desarrollar. Dicen que los límites entre una acción con sentido y un modo de conducta simplemente reactivo no unido a un sentido subjetivamente son enteramente clásicos. Una parte importante de la conducta de interés para la sociología, principalmente la acción tradicional, se encuentra en la frontera entre ambos. Una acción comprensible no es frecuente en procesos psicofísicos. Los procesos místicos que no están bien comunicados no pueden ser comprendidos del todo por quienes no han tenido ese tipo de experiencias. Muchos afectos reales como el miedo, ambición, celos, amor, orgullo, entre otros, y las reacciones irracionales se pueden revivir de mayor modo cuando sienten ese efecto real. El método científico consiste en la construcción de investigar y exponer las conexiones de sentidos irracionales. La construcción de una acción racional sirve a la sociología como el tipo ideal para comprender la acción real. Con influencia de errores y afectos como los mencionados anteriormente, siendo una desviación a aquella acción racional. Ahora bien, los procesos y objetos ajenos al sentido entran en el ámbito de las ciencias de la acción, como un resultado, obstáculo o estímulo de la acción humana. Es por ello que no tener tal sentimiento no te hace menos humano, lo cual tenemos que tener muy presente.
En la ciencia, explicar viene siendo que se ocupa del sentido de la acción, tipo captar la conexión de sentido en una acción que ya es comprendida por muchos actualmente. Solo la experiencia puede enseñarnos hasta dónde la conducta real congenia con la construcción, por lo que podemos decir que la experiencia es lo que nos va a decir qué tanto aprendimos realmente en una conducta y de qué modo se construye. Siendo así, ¿cómo lo podemos aprender verdaderamente? Una interpretación causal correcta en una acción en concreto es que el desarrollo externo y el motivo fueron conocidos de modo correcto y bien comprendidos con sentido en la conexión. Las leyes, como se acostumbra a llamar a muchas preposiciones de la sociología, comprensiva como la ley de Gresham, son llamadas probabilidades típicas que se confirman con la observación. Ahora, se espera que en ciertas situaciones transcurran de un modo ya esperado, con acciones sociales ya esperadas, y que son comprensibles por sus motivos y sentido típico de las personas en tales acciones, lo cual quiere decir que ante muchas circunstancias que puedan haber, ya se espera el tipo de acciones que vayan a tomar, al igual que sus decisiones, dado que es común que la sociedad tenga pues patrones a seguir ante circunstancias similares. Gracias por todo. Esto fue el final del podcast y espero les guste.